Bueno, continuamos con otro ejercicio corto que nos dice a continuación: un scrubber, o también se lo conoce como torre de lavado, es un equipo que permite reducir la concentración de ciertas sustancias presentes en una corriente gaseosa. Las torres de lavado generalmente se utilizan para absorber sustancias en estado gas. Entonces, ¿qué nos dice? La clasificación se produce esencialmente por un proceso de impacto entre un líquido nebulizado, es decir, entre un poco de... El nebulizado es más parecido como la niebla, entre líquido y vapor, y los contaminantes presentes para separar el CO2. El interés de esto es separar el CO2 que se produce en esta mezcla que nos dan inicial, que contiene 8% de CO2, 15% de agua, 5% de oxígeno y el balance de nitrógeno. Se emplea un scrubber diseñado para operar con una corriente alcalina. La corriente alcalina va a funcionar como una especie de esponja. No nos especifica muy bien qué tipo de sustancia es, ya que no va a tener alguna relevancia en el ejercicio, así que es una sustancia alcalina, pero va en gran relevancia en el proceso porque va a absorber el CO2. La torre absorbe todo el CO2, es bastante eficiente, pero tiene una capacidad limitada. Entonces, como tiene una capacidad limitada, ¿qué siempre se hace? Un derivo, de modo que una fracción del gas debe derivarse, como vemos, a la salida del equipo, asumiendo que se alcanza una separación del 85% de mol presente en la mezcla inicial. Calcule el porcentaje de gas que se deriva de la torre de lavado. Bueno, entonces empecemos explicando el diagrama de flujo, que es el siguiente. Como podemos ver, esta es una torre de lavado. Aquí entra la solución salina, que va a absorber el CO2. Aquí el 100% que entra en B del CO2 va a absorber. ¿Y cuál es el 100% que entra aquí? El 85% que hay en la solución inicial. Vamos a dar una base de una alimentación fresca de la mezcla que queremos separar, que tenemos que son 100 moles. Entonces, como aquí hay el 8%, sería 8 moles, el 15% 15 moles, 5% moles de oxígeno y el balance, que al final es 72 moles de nitrógeno. Cabe recalcar que aquí es importantísimo saber que van a tener la misma composición en un derivo o en un bypass, como se lo sabe conocer, van a tener la misma composición molar. En este caso, por ejemplo, en B va a ser el 8% de CO2, el 15% de agua. ¿Qué más? El 5% de oxígeno y el 72% de nitrógeno. Correcto. Y lo mismo acá en D, es las mismas proporciones. Es decir, la misma concentración van a tener. Entonces, ¿qué podemos? Empecemos aquí generalmente, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando la torre entra este flujo B, va a absorber todo el CO2. ¿Y qué cantidad va a absorber? El 85% del alimentado, de la mezcla inicial. Entonces, si es que vamos a calcular el CO2 en C, y este va a ser de las 8 moles que entran al proceso de la mezcla inicial, el 85% me dice en el ejercicio, y esto va a ser igual a 6,8 moles que se van a absorber y que van a entrar en B. Ya, ahora ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer un balance de CO2, ya que nos dice, asumiendo que se alcanza una separación del 85% de la mezcla inicial, calcular el porcentaje de gas que se deriva de la torre de lavado. Entonces, ¿cómo puedo calcular el porcentaje de derivo? Podría calcularle con una simple especie o calculando cada flujo, pero puedo calcularle con el CO2. Por ejemplo, si es que aquí tengo 6,8 moles y como la torre absorbe el 100%, aquí en B voy a tener también 6,8 moles. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un balance de CO2. Claro, aquí como que entra en F, ¿cuánto entra en F? 8 moles. ¿Cuánto se va a derivar? Es lo que estamos buscando. Vamos a poner una incógnita de X más lo que va a entrar, que es 6,8 mol.
Todo esto es de CO2, ¿no? X, al final voy a tener una cantidad de 1,2 moles que van a derivarse. Entonces me pide el porcentaje de derivo. Entonces esto va a ser a 1,2 moles de CO2 que se derivan, o sea que están en C, de CO2 en C, sobre las moles que habían al inicio, que son 8 moles, en F, de CO2 en F, obteniendo así un porcentaje del 15%. Y esto sería el ejercicio más sencillo. Fin.